Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? ¿El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como lo habéis visto marcharse? Hechos 1:11. Bienvenidos hermanas y hermanos a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Seguimos en el tiempo de la Pascua, aleluya, aleluya. Recordarán que estábamos con el Padre Nuestro, que nos habíamos metido en los capítulos del Evangelio de Mateo, en los capítulos del 5 al 7, y queríamos profundizar en los grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Hemos estado viendo, pues eso, cómo nos enseñaba Jesús a orar, el volver sobre nuestra vida y bueno, en esta serie del Tesoro del Escriba. Pues nada, venga, vamos a ello. A través del Evangelio llega hasta nosotros mucha información acerca del ambiente religioso del mundo en que vivió Jesús, sobre todo de los grupos religiosos que configuraban el judaísmo. En este contexto vive la comunidad a la que el evangelista Mateo dirige su escrito. Vamos a repasar algunos datos importantes para que comprendamos mejor el mensaje de Mateo, del Evangelio de Mateo. Bien, como bien sabemos, el pueblo judío era monoteísta, adoraba al único Dios en un único lugar, que era el templo de Jerusalén. Este era el centro de peregrinación y era allí donde se ofrecían los sacrificios rituales. Existía además otro lugar de encuentro, la sinagoga, donde se reunían los sábados a rezar y leer las Escrituras. Otro pilar del judaísmo era el estudio y el cumplimiento de la ley, la Torá, recogida en los 5 primeros libros de la Biblia, que conocemos como el Pentateuco. En ella se recordaba la liberación de la opresión egipcia y se recogían los preceptos que debían cumplir como respuesta al Dios libertador. La circuncisión era la señal de la alianza entre Dios y su pueblo. Vivían esperando la llegada de un Mesías que establecería en la tierra el reinado de Dios. Estas convicciones eran compartidos por los judíos en tiempos de Jesús, pero sabemos que existían diferentes corrientes religiosas, como en todo, como hoy en día, que acentuaban aspectos concretos. En tiempos de Jesús, los 3 grupos de mayor importancia eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Pues bien, vamos brevemente a ver cada uno de ellos. Los fariseos, este término procede del arameo perás y puede traducirse como separados. El nombre sugiere así un tipo de mentalidad espiritual puritana que les hacía vivir aislados del resto del pueblo. Presumían de mayor perfección que los demás y sospechaban de quienes no conocían o no practicaban la ley. Era un grupo formado por gentes de diversas procedencias, unidos por el deseo de fidelidad a su religión en medio de la vida cotidiana. Eso se expresaba sobre todo en el cumplimiento de las normas de pureza ritual, la observancia del sábado y el diezmo, que como bien sabemos es la entrega de la 10ª parte de sus ingresos al templo. Un rasgo distintivo de su fe era la creencia en la resurrección. Comprometidos con el cumplimiento de la ley, la rodearon de infinidad de detalles sutiles y minudencias, lo que les hizo caer en el formalismo religioso tan peligroso en la vida del cristiano. La visión que de ellos nos dan los evangelios refleja con frecuencia una situación tardía en la que el judaísmo fariseo y la iglesia cristiana viven enfrentados. Esta es la imagen que encontramos en el Evangelio de Mateo, sobre todo en el capítulo 23. Sin embargo, es muy probable que su relación con Jesús haya sido de cercanía y comprensión, como vemos, por ejemplo, en Marcos 12, 28, 34. En tiempos de Jesús había en Israel 2 corrientes, la escuela de Hillel, más abierta, y la de Samaimi,
Shammai más conservadora. El grupo de los fariseos logró sobrevivir a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y se convirtió en el grupo más representativo del judaísmo. Las confrontaciones con los cristianos se acentuaron a partir de ese momento, tal como se aprecia en el Evangelio de Mateo. Con respecto a los saduceos, probablemente reciben el nombre de Sadoc, sacerdote del templo de Salomón. Se trataba de un grupo compuesto mayoritariamente por judíos procedentes de la clase sacerdotal y de la aristocracia, mientras que los fariseos complementaban la ley con la tradición de los mayores y una amplísima colección de normas para cada situación de la vida. Los saduceos se atenían a la ley escrita tal como se halla en la Torá. Negaban la resurrección de los muertos, como vemos en Mateo 22, 23, 33, la existencia de ángeles y espíritus, Hechos 23, 8, y tampoco creían en la influencia de Dios en las acciones humanas, es decir, en la providencia. En lo político, colaboraron con los invasores griegos y romanos, y desde su posición privilegiada en el Sanedrín y en el templo ejercían el control sobre la vida social, política y económica del país. Jesús denunció la degradación del templo y de sus sacerdotes, ganándose por ello la enemistad de los saduceos. Los esenios, pues de los esenios no se habla ni una sola vez en los evangelios, la verdad. Las noticias que tenemos de ellos nos llegan a través de historiadores de la época y de los documentos hallados en Qumran. Y es que el grupo de los esenios era mucho más amplio que la comunidad que vivía en el desierto de Judá. Grupos esenios se encontraban en las principales ciudades de todo el país, vivían en comunidades dedicados a la meditación y al estudio de la ley, tenían los bienes en común, se comprometían con la práctica de la pobreza y la obediencia, y algunos abrazaban el celibato. Al frente de las comunidades había superiores a los que se debía obediencia absoluta. Las agresiones se castigaban con severidad, llegando a la expulsión. No participaban del culto del templo, sino que tenían sus ritos y ceremonias particulares, oración en común, banquete sagrado, baños y purificaciones. Eran muy severos en la observancia de sus reglas y tenían por principio el amor a los miembros de la comunidad. Los no pertenecientes a este grupo, los de fuera, eran tachados de poco fervorosos y se mantenía una actitud de sospecha frente a ellos. Siguiendo dentro de estos capítulos de Mateo 5, 7, el siguiente aspecto que me gustaría profundizar lo titularía El medio de la tempestad. ¿Y qué es lo que buscaríamos? Pues descubrir que Jesús también revela la presencia del reino a través de sus milagros, caer en la cuenta de que no estamos solos en la barca que es la Iglesia, que el Señor hace la travesía con nosotros y nosotras, y reconocer en qué pone el acento Mateo a la hora de narrar estos signos liberadores de Jesús. Nos centraríamos en Mateo 8, del versículo 1 al 9, y pues es que no sé si continuar o esperar al programa que viene, porque si no, vamos a ver. El pasaje, por ejemplo, el de Mateo 8, 23, 27, en el que Jesús le reprocha: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Recordarán que los discípulos cruzan el lago desde una orilla a la otra, que es una travesía difícil,
y que no puede hacerse sin Jesús. Él les dará el aliento que necesitan cuando llega la tempestad. Sí que me gustaría, antes de profundizar en el programa que viene, que con este texto, Mateo 23, 27, les planteo unas preguntas que iremos reflexionando. Les invito a que lo vayan reflexionando esta semana. ¿Cómo actúan los discípulos ante el miedo que les provoca la tempestad? ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué gesto hace? ¿Cómo reaccionarán ellos? ¿Qué nos dice sobre Jesús esta narración? El relato de la tempestad calmada está situado a continuación de la instrucción sobre el seguimiento, Mateo 8, 18, 22. ¿Por qué Mateo la coloca allí? Y la última pregunta. ¿Qué habrá querido simbolizar el evangelista con la tempestad y con la barca amenazada por las olas? ¿Qué quiso decir Mateo a su comunidad en este pasaje? Pues bueno, intentaremos explicar desde lo que el Señor nos ilumine, intentaremos explicar este pasaje, ¿de acuerdo? Ahí les dejo esas preguntas, ese interrogante y sobre todo esa pregunta que les hace Jesús y que nos hace. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Pues lo vamos a dejar aquí, para no liar más la cuestión. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan a mí en esta oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda emplazarles hasta la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia